Hola a todos, mi nombre es Ángela Rosa, soy de la especialización en Neuropsicología de la Educación y en este video les vengo a explicar sobre la disgrafía. La disgrafía es un trastorno de la expresión escrita que está dentro de la categoría de trastornos específicos del aprendizaje. Es cuando una persona, más comúnmente niños, presenta serias dificultades para escribir bien, ya sea por cuestiones de ortografía, caligrafía o ambos. Los componentes de la escritura que pueden verse afectados son variados y asimismo son sus síntomas. Entre los más destacados se encuentra la caligrafía inconsistente, que es difícil de leer, los problemas para acentuar, el mal uso de los espacios entre palabras, frases o líneas, la sustitución de letras, el agarre inapropiado del lápiz, la mala puntuación, la unión extraña de palabras y problemas gramaticales. El no dar tratamiento temprano ni seguimiento necesario a este trastorno hace que la vida del niño pueda verse afectada hasta adulto. Dentro de las teorías explicativas tenemos al modelo clásico. Este define la disgrafía como un trastorno de la escritura que afecta la forma y el significado de las palabras. Muy relacionada a esta tenemos a la escuela tradicional francesa con sus representantes Ajuriaguerra y Sasso, que estos entienden a la disgrafía como la incapacidad para reproducir total o parcialmente los trazos gráficos sin que exista un trastorno psicológico como el déficit intelectual, neurológico o sensorial. Otro autor, como De Fior, señala que los niños poseen estas dificultades de escritura por carencia de capacidades metacognitivas. Salvador Mata explica que las causas de estas dificultades deben encontrarse en un contexto más amplio, que es en el aprendizaje de la lengua. Además, un último autor, Duell, nos señala que estas dificultades se asocian a dificultades en la lectura, lenguaje expresivo y comprensivo, y a los trastornos emocionales y temperamentales. Dentro de los tipos de disgrafía tenemos la disgrafía motriz, que esta es cuando el niño comprende los sonidos y su representación gráfica. Sin embargo, presenta dificultades en la escritura de estos. Hay problemas de postura, coordinación e integración entre movimientos, manejo incorrecto del lápiz y signos gráficos difíciles de diferenciar. Continuamos con la disgrafía específica. Esta se produce por un exceso de rigidez o impulsividad, falta de habilidad, lentitud o extrema meticulosidad. Esta se muestra con la mala percepción de las formas y una desorientación espacial y temporal. Esta compromete a la motricidad fina. Seguida de la disgrafía sintomática, esta es la dificultad de escritura como consecuencia de otros trastornos neurológicos, como problemas de visión o déficit intelectual. ¿Sí? Este no se debe a problemas funcionales. Seguimos de la disgrafía superficial. Aquí la ruta ortográfica o léxica se ve afectada, por lo que se utiliza la ruta fonológica. Esto hace que el niño tenga dificultad al escribir palabras que no sigan las reglas de conversión. Es decir, escriben bien las palabras regulares y pseudopalabras, pero cometen errores en las palabras irregulares. Hay confusión con las palabras homófonas, hay errores de omisión, adición o sustitución de letras. Tenemos también la disgrafía fonológica. Esto ocurre cuando se lesiona la ruta fonológica y se usa la ortográfica. Debido a esto, los niños tienen dificultad al escribir pseudopalabras, ya que está dañado el mecanismo de conversión, además de haber errores derivativos. Por ejemplo, ellos pueden cambiar los sufijos de palabras compuestas. Seguimos con la disgrafía profunda. Esta se produce al lesionar las rutas fonológicas y ortográficas. Debido a esto, los niños presentan dificultad con palabras irregulares, pseudopalabras y palabras regulares. Presentan errores semánticos al escribir dictados o de forma espontánea. Es decir, ellos pueden sustituir una palabra por otra que esté relacionada semánticamente.
Y por último tenemos la disgrafía semántica. Esta es la conexión con el sistema semántico, la cual se ve afectado. Aquí los niños pueden escribir correctamente las palabras, pero tienen dificultad de entender su significado. Por último, tenemos a las características clínicas de la disgrafía, y dentro de estas podemos encontrar la dificultad para deletrear palabras o expresar sus pensamientos desde primeros años escolares. También tenemos la confusión entre mayúsculas y minúsculas, entre espacios muy grandes o muy estrechos. Además, están los errores gramaticales en oraciones y mala organización de párrafos. Este último se debe a que no conocen cómo expresar sus ideas por escrito, ¿sí? Además de esto, los niños escriben más lento de lo habitual para su edad y escriben impulsivamente. No hay una planificación previa, por lo tanto pueden no generar contenido temático. Un trastorno específico del aprendizaje que dificulta la expresión escrita y que debe ser evaluada y diagnosticada pues, por un psicopedagogo a partir por lo menos de los 7 años de edad, ya que antes de esa edad, porque aquí uno que me está escuchando viendo dirá, bueno, ¿por qué no antes? Porque generalmente antes de los 7 años de edad los niños tienden a presentar ciertos síntomas que son un poco confusos, no muy claros para poder dar un diagnóstico sobre el asunto. Pero normalmente recordemos que el cerebro toma la información a través de los sentidos y los almacena para usarlos más tarde. Antes que el niño comience a escribir, el cerebro rescata la información de su memoria a corto o a largo plazo y la organiza pues, para comenzar a escribir. Alguna de las causas relacionadas, ¿verdad?, con este asunto que les estoy mencionando de la disgrafía, están relacionadas con causas, por ejemplo, de tipo neurológico. En ocasiones la disgrafía se produce como consecuencia de una deficiencia neuronal que le impide organizar, ¿verdad?, correctamente la información que se tiene aquí guardadita y por eso pues no se puede plasmar por escrito. También esto está relacionado con problemas de tipo genético, que es una de las causas de la disgrafía, ¿verdad? Por lo que cuando uno de los progenitores presentó disgrafía, puede heredarlo en uno de sus hijos. Por ejemplo, asuntos relacionados con la psicomotricidad. No todos los niños desarrollan las habilidades psicomotrices con la misma precisión, ¿verdad? Cuando hay alguna alteración en este desarrollo, algunos niños no pueden coordinar bien los movimientos del brazo y de la mano y eso hace que escriban más lento. Esto también está relacionado con los ambidiestros, es un caso especial de disgrafía, se presenta en niños que acabo de mencionar, ambidiestros, o lo que llamamos también los niños zurdos, a los que se les ha enseñado a escribir con la mano derecha. Mira, de un niño que es zurdo y no tiene que escribir con la derecha, que no, que todo lo tienes que hacer con la derecha. Pues no, eso se veía mucho más antes que ahora. Pero recuerden, todo esto estas prácticas malsanas aún no han desaparecido pues del todo. Por ejemplo, algunas alertas o síntomas de la disgrafía, pues la mala letra acompañada de rechazo a la escritura, se tiende a tomar un dictado o copia con mucha lentitud, tiende a cansarse muy rápidamente en los músculos de la mano, le cuesta cortar papel, por ejemplo, con tijera, se le complica escribir sobre una línea y dentro de los márgenes establecidos tiende a salirse enormemente, tiene problemas para leer mapas, dibujar o reproducir formas, se le dificulta, por ejemplo, sostener un lápiz correctamente, ¿verdad? Hace trazos indecisos, puede deletrear con facilidad de manera oral, ¿verdad? Pero comete errores al escribirlos. Son dos asuntos muy diferentes. Por ejemplo, tiende a mezclar mucho, a confundir letras mayúsculas con minúsculas y no organiza las palabras en la página, por ejemplo, de izquierda a derecha. Está confundido en ese asunto.
Alguien dirá, bueno, ¿esto por qué nos menciona esto? Porque estos son causantes de que un niño, una niña, un adolescente, un joven le cueste aprender con facilidad. Si profundizáramos más en las facultades de educación sobre estos asuntos y abordáramos los aportes de la didáctica y de la neurodidáctica sobre cómo atender este tipo de dificultades, pues creo que los profesionales de la educación sufriríamos menos, ¿verdad? E interactuaríamos mejor con nuestros niños, cometeríamos menos injusticia y dejaríamos de estar intentando enseñar de la misma manera y con la misma intensidad para todos por igual.